Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Tallarico, soy licenciada en Comercialización, profesora de la Facultad de Diseño y Comunicación para la Universidad de Palermo, y para mí va a ser un honor darles la bienvenida al 10º Congreso de Interfaces Híbrido 2022. Vamos a dar comienzo a la Comisión Pedagogía e Investigación Interdisciplinar. Este congreso es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año el congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 45 comisiones en vivo. Cada ponencia dispondrá de 10 minutos. Si son más de un autor, el total de la ponencia son 10 minutos. Se expondrá una ponencia, una seguida de otra, y cuando todos los ponentes hayan terminado su intervención, se va a habilitar el espacio de preguntas para intercambiar opiniones y debatir e intercambiar ideas. Muchas gracias y comenzamos con esta primera ponencia, desafíos y reconstrucciones en la era pospandemia, pensando escenarios de inclusión y alfabetización digital, a cargo de Federico Jorge Laje. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, espero que se me escuche. Ahí estoy compartiendo. Perfecto, estoy compartiendo con ustedes algunas imágenes y algún guión para acompañarme en esta exposición. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones, debates, ideas, que pongan en tensión la época actual, ¿no? Esta era post-pandemia, reflexionando un poco en estos dos escenarios que formulé acá en el título, que sería el escenario de la inclusión y de la alfabetización digital, poniendo un poco en tensión esta época de la virtualización de emergencia que vivimos y esta especie de salida de la pandemia que estamos un poco transitando en la actualidad, ¿no? Hacia dónde vamos, qué escenarios futuros, mirando desde un punto de vista de escenarios de la política educacional, ¿no? Mirando desde el sistema educativo, desde la escuela, bueno, qué desafíos se nos presentan en torno a ello, ¿no? Bueno, me presento, estoy en Río Gallegos, soy de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, vengo de la pedagogía, trabajo en formación docente, en la asignatura de análisis político y organizacional del sistema educativo. Llevamos adelante también proyectos de extensión que tienen que ver con esto del desarrollo profesional para el mundo digital, cómo detectar necesidades de formación en los docentes y profundizar un poco ese desarrollo de la competencia digital para el docente en activo, ¿no? El docente que está en las escuelas. Esto lo veníamos trabajando antes de la pandemia, digamos, y un poco la época actual nos sitúa en esta tensión, ¿no? Decimos, bueno, se nos cerraron las aulas, pero se nos abrieron 1000 preguntas y de alguna manera desde la asignatura también de análisis político y organizacional del sistema educativo, tratamos de identificar, bueno, cuáles son estos ciclos actuales de las reformas educativas, ¿no? Cuáles son estos escenarios de la escuela y hacia dónde va el sentido de las políticas, entre ellas las políticas de inclusión digital, ¿no? Y acá yo quisiera hacer énfasis en como dos grandes tendencias que conviven de alguna manera en relación al mundo digital y que de alguna manera se vieron también acentuadas en este proceso inédito de virtualización que vivimos, digamos, ¿no? Por un lado, la época actual se va a caracterizar con ser una época de reconfiguración de la política entendida como un ciclo de expansión del derecho a la educación, digamos, ¿no? Con esta idea del derechos a la educación pensados desde este plano de segunda generación, porque no es solamente ahora pensar el derecho al acceso a la educación, sino pensarlo en clave de el derecho a la educación a través de la diversidad, no solamente también el derecho al acceso a la educación, sino también a permanecer en la escuela, a transitarla, a terminarla, a revincularse con la escuela, ¿no? Estos derechos a la educación van a ser una marca de esta época, de esta era post-2000, digamos,
y dentro de ello también se pueden identificar estas políticas de inclusión de tecnología en el sistema educativo. Paralelamente a esto también se fue dando esta tendencia también hacia la dimensión de la privatización de la educación, ¿no? Que tuvo también sus momentos de auge también, acompañados por reformas como fueron las reformas de los 90, de privatización de servicios públicos, pero que de alguna manera igual están presentes de manera naturalizada, más solapada, ¿no? Muchas veces a través de esta idea del solucionismo tecnológico, decimos nosotros, ¿no? Que es esto de, bueno, brindar respuestas para el sistema educativo, ¿no? Eh, Paralelamente también con cierta influencia de organismos internacionales y de esto que se reconoce como el tercer sector, digamos, ¿no? Que tiene que ver con instituciones, organizaciones, ONG, ¿no? Que acompañan hoy la preocupación por el mundo educativo, y allí también conviven propuestas que tienen que ver con el mundo de la educación digital. Básicamente podemos identificar como estos dos grandes momentos tecnoeducativos, unos más ligados a esto de un Estado que distribuye tecnología, que trata de ser garante del derecho a la educación y que de alguna manera el fin de la tecnología venía unido también a esta idea de la inclusión digital, digamos, ¿no? Y por otro lado, otro escenario tecnoeducativo que va a poner énfasis más en esta idea de alfabetizar digitalmente al mundo educativo, al docente también, entendiendo esto como ese conjunto de habilidades, de herramientas, de conocimiento, de saberes, que tienen que ver con esto de integrar la tecnología, ¿sí?, al mundo digital. Bueno, de alguna manera, en la realidad del COVID-19 nos puso un poco en tensión porque hubo esta idea de virtualización de emergencia, ¿no? Nos reposicionó en un montón de estos desafíos, estas tendencias se hicieron presentes, ¿no? Nos llenamos también de expectativas y vivimos también esta tensión con la realidad. Yo puse acá esta idea grande del COVID, o esa virtualización fue una pausa para volver a cierta normalidad, a cierto mundo conocido, o también la virtualidad fue una oportunidad también de impulso, de ver en qué manera estas transformaciones que esperamos que sucedan y esta recreación del mundo educativo se da a partir de lo vivido, digamos, ¿no? En este sentido, yo creo que hoy más que nunca estamos en un momento de pensar nuevos sentidos, pensar también cuál es ese rol del Estado. De alguna manera también la virtualización fue una manera también de readecuarnos, de reposicionarnos, se domesticaron las propuestas escolares. Esto de alguna manera la escolarización fue a las casas de los estudiantes, ¿no? Pero a la vez también esto ha sido un gran problema también para el sistema educativo porque, bueno, esta deuda de las desigualdades y de la inclusión educativa, bueno, se hace como un rasgo también más patente, ¿no? Entonces, bueno, simplemente como para compartir y como para dejar pistas para seguir pensando y compartiendo estos desafíos, ¿no? Y debates y discusiones que conviven hoy con nuestra realidad. Por un lado, bueno, estamos ante esta realidad de pensar nuevas modalidades para regular el sistema educativo, nuevas capacidades también para adoptar a estas políticas educativas y a este mundo de la educación donde ya no hay un Estado central burocrático que puede pensar las políticas que bajen de arriba hacia abajo, sino que hoy tenemos que pensar en políticas educativas más como una modalidad más transversal, conviviendo con otro conjunto de actores, pensar las políticas también como un espacio más de contingencia, digamos, más horizontal, más con este rasgo de intersectorialidad, ¿no? Con esta especie de modalidades más híbridas en donde el Estado convive, vuelvo a decir, con otros actores que son relevantes. Yo creo que la pandemia también, si nos dejó una enseñanza, fue esto, que sin el Estado no se puede, ¿no? Porque dependemos también de esas políticas públicas, de este rol del Estado que tiene que estar presente como garante de derechos y de seguridad hacia el ciudadano, ¿no? Pero por otro lado, también con el Estado solo no alcanza también, ¿no? Yo creo que también el desafío va a pasar por esto de ir más allá de
de soluciones tecnológicas más bien simples, de promesas de reformas que nos van a traer de la mano de plataformas o de una integración de la tecnología que suplante a la escuela. Bueno, esto es un desafío, ¿no? Porque de alguna manera la idea más profunda es cómo comprendemos más esta dinámica compleja de la función democratizadora e inclusiva que tiene que tener la política educativa y en particular las políticas de inclusión digital, ¿no? Yo creo que muchas veces la preocupación por la competencia digital docente y los marcos hoy de referencias para integrar la tecnología son importantes, son necesarios pero no suficientes. Muchas veces pueden ser también una distracción si no nos reconfiguramos en esta agenda genuina de seguir pensando el desafío de la inclusión digital. Por último, yo remarcaría esto de que también convivimos hoy en una época de mucha incertidumbre por el panorama político, económico, mundial, ¿no? Estos péndulos que también vamos teniendo en la región, ¿no? Sobre a veces consensos por miradas más progresistas, a veces volvemos otra vez a miradas más tradicionales, seguimos pensando en el diagnóstico de la crisis de los sistemas educativos, pero bueno, hoy también a su vez vivimos en este desafío de desaceleración de las economías, ¿no? Que inciden en pensar en los recursos concretos con que nos tenemos que ver en las escuelas y en el mundo de la educación, pero no podemos pensar también que este mundo de los sistemas educativos y la educación son algo aislado, independiente de lo que ocurre. Y bueno, estos marcos más abstractos de las competencias digitales las tenemos que pensar de manera territorializada, contextualizada, ¿no? En estas realidades que son muy desafiantes. Bueno, luego podemos seguir compartiendo las preguntas. Muchas gracias, Federico. Se prepara ahora la ponencia Las prácticas preprofesionales como una instancia privilegiada de reflexión sobre la propia trayectoria. Está a cargo de Marina Lencinas y Hugo Celayeta. Bueno, como dijo Beatriz, vamos a hablar de las prácticas preprofesionales como una instancia privilegiada de reflexión sobre la propia trayectoria educativa y vocacional. Y esto nosotros lo desarrollamos en 2 asignaturas que están pensadas como una totalidad, pero divididas en 2 cuatrimestres: práctica profesional supervisada 1 y práctica profesional supervisada 2 en la carrera de arquitectura en la Universidad de Palermo. Bueno, en el marco nosotros trabajamos desde un marco teórico donde tomamos a Marcela Andriosi en el impacto formativo de la práctica, que entiende a las prácticas profesionales desarrolladas durante la formación de grado como una instancia privilegiada de socialización profesional, y que éstas operan como un espacio de transición en el que el estudiante ratifica, renueva o revoca una serie de acuerdos que caracterizan al ser y deber ser profesional, y que el pasaje por la experiencia del mundo del trabajo marca y en algún sentido inaugura la trayectoria profesional de cada sujeto. Otros 2 referentes son Berger y Luttmann y Pierre Bourdieu. Berger y Luttmann planteamos que puede considerarse a la socialización profesional como un caso particular de socialización secundaria, al proceso a partir del cual el sujeto incorpora un repertorio de saberes especializados en función de una división técnica del trabajo y una DSC, distribución social del conocimiento. Y con Pierre Bourdieu, los saberes incorporados durante el proceso de socialización profesional constituyen una porción del capital cultural acumulado a la larga de la historia de la profesión. La internalización de dichos saberes expresa el modo como el poder de lo social se inscribe en la propia subjetividad, regulando desde allí los límites de lo permitido, lo prohibido, lo deseado y lo temido.
Nuestros estudiantes trabajan en distintas organizaciones del mundo del trabajo y la arquitectura, estudios, empresas constructoras, inmobiliarias, comercios del rubro, ONG y en el Estado. Estas prácticas la buscan ellos, y ya se ha establecido o forma parte de la idiosincrasia que cuando llegan a práctica profesional ya llegan con un lugar donde realizar las pasantías. Las partes intervinientes en este proyecto serían, por un lado, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo, la organización donde realizan la pasantía, y esta articulación la desarrolla la materia práctica profesional supervisada. Los convenios pueden ser por ley de pasantías, pueden ser trabajos en relación de dependencia, con o sin recibo de sueldo, pueden ser convenios con organizaciones gubernamentales, con organizaciones no gubernamentales, o convenios de cooperación académica. Esto. Los actores que acompañan este proceso son, por un lado, el DCP, que es el docente supervisor de práctica que acompaña a los estudiantes en la facultad, y el profesional supervisor de práctica, que es la persona que acompaña a los estudiantes en la organización. En la facultad los alumnos concurren a la asignatura, supervisan su tarea en grupo a través de material gráfico y escrito preparado especialmente para exponer, controlan su bitácora y estos son evaluados por protocolos de tutorías. En cambio, en el espacio de trabajo concurren en forma presencial, los 4 meses que se desarrolla la asignatura, realizan un mínimo de 292 horas de práctica, registran en la bitácora sus tareas y son evaluados por protocolos de tareas. Trabajan aproximadamente 6 horas por día por semana y con eso llegan a cumplir las 292 horas de práctica. El estudiante, en el contexto de la facultad, tiene que participar de las clases teóricas, tiene que estar asentada su tarea en los protocolos de tutorías, que realiza por lo menos 3 tutorías en el cuatrimestre por sus 292 horas, realizar trabajos de articulación conceptual con las clases teóricas y con los conceptos vistos en los textos, supervisar la bitácora y trabajo grupal en integrar el pensar, el sentir y el hacer. Y falta una. Ahí está. En la organización, el estudiante vuelca en protocolos de tarea que ya están establecidos, o que si no los desarrollan los estudiantes, las tareas que van desarrollando y la cantidad de horas que trabajan. También desarrollan y buscan cómo es la organización formal e informal de la organización asiento de la pasantía y cuál es el lugar de ellos dentro de este organigrama. Y desarrollan una bitácora gráfica y escrita que da cuenta de todo su quehacer en la práctica. La asignatura se evalúa por un programa de evaluación formado por la bitácora, los protocolos de tutoría, los protocolos de tareas, las guías de reflexión y los trabajos de articulación conceptual. Acá tenemos algunas imágenes de lo que es una bitácora, en la que se desarrolla de forma diaria, secuencial y clara las tareas, tanto en su descripción escrita como gráfica, donde se va mostrando qué es lo que el alumno va aprendiendo, transferencia disciplinar de qué asignaturas va realizando, y esta bitácora depende mucho la forma de hacerla de cuál es la tarea que el alumno está realizando. No es lo mismo una bitácora que trabaja como ayudante director de obra, que ya trabaja como ayudante de jefe de obra, o que trabaja en la oficina de una empresa constructora, o en un estudio desarrollando proyectos, o en un estudio de paisajismo, nos devienen bitácoras muy distintas. Este es el protocolo de tutoría con que los docentes
en la facultad, los docentes supervisores de las prácticas van asentando la forma en que se visualizan las tareas de los estudiantes, cómo es el organigrama, cómo es la bitácora, si cobra o no cobra, cómo se lo ve al alumno, cómo es el trato, si se ve transferencia disciplinar, de qué asignaturas, si puede ir desarrollando competencias psicosociales y cómo es la relación del tutor pasante con la organización. Y acá tenemos un protocolo de proyecto, porque tenemos de acuerdo a las tareas que hacen distintos protocolos, que puede ser proyecto, documentación de obra, colaboración, colaborador del director de obra o del jefe de obra en una empresa constructora, y va volcando, y acá en esta parte de acá es la parte donde el profesional supervisor de tareas hace y desarrolla, conociendo al pasante, cuáles son sus logros, cuáles son sus obstáculos y en qué lo ve que se desarrolla bien, y hace una evaluación de 5 puntos donde tiene que ver con la flexibilidad, con la tolerancia, con la aceptación de la reflexión como modo de trabajo, con la extracción de consignas de información, y si tiene actitud positiva y si se integra a la organización. Cada organización hace una evaluación distinta que después nosotros lo trabajamos durante las tutorías, ¿no? Acá tenemos la guía para que ellos realicen la reflexión sobre su bitácora, si es diaria, secuencial y clara, si se visualizan los roles, las funciones y las tareas dentro de la organización, si se puede visualizar cuál es su tarea, la relación con otras tareas, los vínculos que establece con los distintos niveles de la organización, si se puede reflexionar desde la acción, si aparece transferencia de conceptos disciplinares, aprendizaje, competencias psicosociales, obstáculos, cómo se da cuenta de esto en forma gráfica y escrita. Y en la guía de reflexión sobre la experiencia profesional, sobre si pudo transitar por las exigencias de la práctica y la gestión profesional de la arquitectura, los roles, las relaciones interpersonales, los conocimientos académicos adquiridos, las competencias, procedimientos y conocimientos propios de la práctica, el conocimiento sobre las atribuciones y responsabilidades de los roles y la posibilidad de planificar, conducir y planificar tareas que se le encomiendan. Tenemos un marco teórico de clases, de unidades teóricas que tienen que ver con el mundo del trabajo, las organizaciones de la arquitectura, comunicación, entrevista, grupos y equipos de trabajo, resolución de conflictos, negociación y liderazgo, todas competencias psicosociales indispensables para el desarrollo del rol en el campo. En las competencias psicosociales, como hacemos un entrenamiento de negociación, donde hacen un entrenamiento respecto a cómo cobrar, que nos parece importante. Sí. Bueno, nosotros, para ir cerrando, bueno, trabajamos desde los planteos de John con interrogantes planteados desde una epistemología de la práctica, donde nos planteamos en qué consiste el saber que emplean los profesionales competentes, en qué se diferencia el saber profesional de otros tipos de conocimiento que se presentan en libros, textos y revistas, y en qué sentido, si lo hay, existe un rigor intelectual en la práctica profesional. Trabajamos con el planteo de problemas, y esto tiene que ver con que sí es cierto que la práctica profesional tiene al menos tanto que ver con el hallazgo del problema como con la solución del problema encontrado. También es cierto que el establecimiento del problema es una actividad profesional reconocida, y el trabajo en grupo que nos permite múltiples aproximaciones para resolver las situaciones prácticas. Para el que mira sin ver, todo en la tierra es igual, nada le dicen los campos, ni el arroyo ni el sausal. Termina con una anécdota de un pasante que dice: profesor, ¿sabe lo que me pasó? El arquitecto me dijo, vaya a la terraza y fíjese cómo está todo. Me dice, ¿cómo puedo tener los ojos del arquitecto? Porque fui arriba y no vi nada. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Marina, Hugo. Se prepara ahora la ponencia Trayectorias Alternativas, personalizar la formación en escenarios híbridos, a cargo de Lourdes Morán. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Perfecto.
Perfecto, bueno, les cuento un poco mi trayectoria. Yo soy Lourdes Morán, soy pedagoga, pero trabajo en la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires como asesora pedagógica, y muchos de los proyectos de investigación y de las temáticas de investigación que llevo a cabo tienen que ver con la enseñanza en el nivel superior, y en este caso específicamente en odontología. Y les voy a contar algunas cuestiones que estuvimos investigando, que estamos implementando también desde odontología, de acuerdo a las trayectorias alternativas, esto de personalizar escenarios de formación y trayectorias formativas. Empezar a pensar en diferentes trayectos más allá de un plan de estudios general en la carrera de odontología, pensar cómo adecuar esas trayectorias a las necesidades estudiantiles. Bien, ahí adelanto. Nosotros partimos en la asesoría pedagógica de la intencionalidad de empezar a estudiar diferentes modos de personalizar la enseñanza, ver de qué manera podíamos hacer para que los estudiantes de las diferentes materias pudieran no solo cursar la materia en cada uno de sus niveles, materias básicas, preclínicas y clínicas como tiene la odontología, sino también adecuar un poco esos programas de estudio de cada una de las asignaturas a las necesidades de los estudiantes. Las materias de odontología son muy diversas, tienen un conjunto de un primer año de materias básicas, donde entra biología, histología, bueno, las materias anatomía, las más complejas y las que tienen mayor cantidad de contenido teórico. Después viene un pool muy grande de materias preclínicas, donde los estudiantes empiezan a hacer sus primeras prácticas clínicas, pero no en pacientes, sino en simuladores, también en prácticas específicas en modelos que tienen para ensayar, sin el contacto directo con el paciente. Y en el último año hacen sí ya las materias clínicas, en el cuarto y quinto año serían los últimos 2 años. Estas materias tienen cada una su particularidad y tienen cada una su complejidad en cuanto a la enseñanza. Y pensamos que esta alternativa de los estudiantes de elegir trayectorias de formación en cada una de estas materias tenían que estar en todo el plan de estudios. Se lo propusimos a los docentes, algunos docentes se sumaron a la propuesta de pensar cómo diversificar su programa y dar alternativas de recorrido para los estudiantes. Otros decidieron que por el momento no, que más adelante iban a ver si se sumaban a esta propuesta. Así que fue como una propuesta más bien optativa para quien quería sumarse. Cuando uno habla de personalizar las trayectorias educativas, tiene como en cuenta estos grandes ejes. Primero, cómo adecuamos un programa de estudios, un conjunto de contenidos, de objetivos, de materiales que tenemos en términos de condiciones del aprendizaje estudiantil, es decir, cómo adecuamos para unos estudiantes que son diversos, que tienen diferentes cualidades personales, que conocen y que desarrollan diferentes estrategias para acercarse al saber, que tienen saberes previos diferenciados, que tienen una autonomía con el estudio diferenciado. Bueno, pensamos en un montón de condiciones acerca del aprendizaje estudiantil. También pensamos condiciones acerca de la enseñanza de cada asignatura, en este sentido de hay asignaturas que son más teóricas, asignaturas que necesitan más práctica, asignaturas que necesitan la práctica con el docente al lado, supervisando, como la que recién contaban Marina y Hugo, esta práctica profesional supervisada que también existe en todas las carreras profesionales, y en odontología también, cuando se necesita un docente, un experto acompañando la formación. Y también pensamos en los saberes específicos de cada una de estas asignaturas, cuáles serán las necesidades específicas para adecuar la enseñanza. En las materias que empezaron a pensar en trayectorias diferenciadas, vimos estos 3 modelos. Es decir, hubo materias que empezaron a organizar sus trayectorias diferenciadas para los estudiantes por los tiempos de desarrollo de cada unidad temática, es decir, asignaturas que brindaban la misma cantidad de contenidos y que las proponían o semanales con más carga horaria o quincenales con una carga horaria un poco más extensa en la semana de cursada. ¿Sí? Los estudiantes podían elegir qué querían hacer, si querían terminar una unidad de trabajo en unas 2 semanas o si querían terminarla en 2 quincenas o 3 quincenas. Después les voy a mostrar específicamente cómo se hicieron para implementarlas. Otro tipo de trayectorias diferenciadas fue por los tipos de actividades propuestas. Ahí hubo recorridos diferenciados
algunos recorridos con más ejercitaciones básicas, otros recorridos con menos ejercitación básica, sino ejercitaciones más avanzadas o intermedias, e incluso hubo trayectorias diferenciadas con todos estos tipos de actividades básicas, intermedias y avanzadas un poco más extendidas en el tiempo. Y por último, identificamos algunas trayectorias diferenciadas por los materiales de profundización temática y materiales didácticos. Es decir, propuestas que los docentes les hacían a los estudiantes de elegir trayectorias o recorridos con algunos materiales básicos, por ahí de lectura y videos introductorios, y otras alternativas de diferenciar trayectos de formación con más videos, con más demostraciones, con más lectura temática. Es decir, cada materia proponía su recorrido de la asignatura, podía elegir toda la asignatura o podía elegir alguna unidad de su asignatura para ofrecerle a los estudiantes que eligieran uno de los proyectos que estaban diseñando para esa unidad. Hubo dos iniciativas de diversificación que les voy a compartir ahora, que fueron como las más utilizadas por los docentes y las que vimos en el marco de las 25 asignaturas que implementaron diseños diferenciados. Estas fueron las dos iniciativas que más resultados en cuanto a un aprendizaje profundo lograron en términos de los estudiantes. Para ver qué tipo de aprendizaje, obviamente hicimos como dos análisis, uno más cuantitativo, centrado como en cuántos estudiantes terminaron, cómo fueron las tasas de aprobación, etc. Y después tuvimos un análisis más cualitativo con entrevistas a los estudiantes para conocer cuáles eran los sentidos y los significados que le otorgaron a estos recorridos alternativos. Y ahora les voy a compartir estas dos iniciativas para contarles un poco en qué marco se dieron y en qué asignaturas. Una de las primeras asignaturas que implementaron y las que tuvo resultados muy, muy importantes y ya replicaron varias veces en lo que van del año, es una de las materias básicas, histología, que implementó videos. En realidad la enseñanza de la histología tiene mucho contenido teórico, pero tiene mucha observación de preparados histológicos en el laboratorio. Y esas instancias a veces de práctica, o los tiempos que los estudiantes van a los laboratorios, a veces no resultan suficientes para un aprendizaje observacional o la identificación de ciertos rasgos en los preparados como tienen que hacer los estudiantes. Entonces lo que hizo esta asignatura fue proponer dos trayectorias alternativas con videos exploratorios, explicativos, demostrativos de las actividades, con ideas de inmersión, con hacer una propuesta inmersiva que los estudiantes pudieran entrar como en un microscopio, viendo por un video lo que veían los docentes cuando miraban un preparado histológico, y también con actividades de realidad ampliada, que ahora les voy a contar un poquito más en detalle. Estos docentes propusieron estos dos recorridos. El superior es el más grande, que tiene 3 pasos, y el otro era el de 5 pasos. Los estudiantes elegían esta unidad, que era de contenidos básicos, si la querían recorrer con el primer recorrido de 3 pasos o con el segundo recorrido de 5 pasos. La diferencia entre el primero y el segundo estaban en 2 momentos. En el segundo recorrido aparecía un momento de foros de intercambios con actividades y ejercitación, de ejercitación y aplicación básica, que no estaban en el primer recorrido, y un último también momento de actividades presenciales, individuales y en pequeños grupos de reconocimiento en los preparados con un acompañamiento docente, que en el primer recorrido no estaban. Es decir, estos primeros 3 pasos del recorrido 1 sí estaban en el recorrido 2, pero en el recorrido 2 se agregaban 2 momentos, ¿sí?, para profundizar el desarrollo de esta unidad temática. Los estudiantes, antes de empezar la unidad, los docentes contaban en qué consistía cada uno de estos recorridos, y los estudiantes elegían a cuál se inscribían, es decir, con qué modalidad iban a hacer, con una modalidad recorrido 1 de 3 pasos o un recorrido 2 de 5 pasos. Cuando terminó la unidad, siguieron otras unidades y después se tomaron exámenes parciales.
Y un poco lo que vimos en esta asignatura, acá les voy a contar un poco los datos de lo que vimos de este recorrido. En el recorrido 1 se habían anotado 55 alumnos, es decir, 55 pidieron hacer este recorrido. Terminaron 45, es decir, en el medio se perdieron 10 estudiantes que no continuaron con las actividades que eran presenciales, ¿no? Y también virtuales, es decir, abandonaron la cursada, ¿no? Es decir, por eso tampoco aparecen en el recorrido. Y alumnos que aprobaron la unidad, es un recorte muy pequeño, pero es esta unidad de contenidos en el parcial, fueron 40. Ahí tuvimos, bueno, un promedio de aprobación de un 88%. De los 55 inscriptos, 88 aprobaron. Fuimos a buscar la misma unidad en los parciales del 2019, la misma unidad temática, y ahí con los parciales de una corte, que era más o menos un poco más, porque en ese caso eran casi 180 alumnos, la aprobación de esa unidad era un 57%. Entonces, en este primer recorrido, con esta elección de 3 pasos, tuvimos una aprobación de 88% en relación con el 2019, lo tomamos porque en el 20 y en el 21, bueno, con la pandemia los recorridos fueron distintos, ¿no? Entonces, lo más parecido al desarrollo de la unidad se había dado en el 2019, tomamos ese año. Y los alumnos que eligieron el recorrido 2, que fueron 70 alumnos que se inscribieron en este recorrido, finalizaron el recorrido 67, también se perdieron 3 alumnos que abandonaron, pero por otras cuestiones, por superposición de asignaturas, en este caso. Aprobaron 65, tuvimos una aprobación de la unidad del 92,8, comparando con la misma unidad del 2019, también que era, digamos, que era la misma unidad, era un 57%, ahí vimos como la alta aprobación para quienes eligieron, perdón, vuelvo atrás, esta unidad, este recorrido 2. Y por otra parte, cuando hicimos las entrevistas, acá copié algunos fragmentitos de las cuestiones que mencionaban los alumnos que eligieron el recorrido 1 o que eligieron el recorrido 2 en las entrevistas. En términos del recorrido 1 de 3 pasos, un estudiante dijo: me gustó poder elegir qué hacer según lo que necesitaba o lo que sabía de esa unidad desde el colegio secundario y del CBC, es decir, apelábamos a que ellos supieran lo que iban a aprender en esa unidad y que pudieran decidir si iban a necesitar más actividad práctica, más desarrollo teórico, elegían el recorrido 2. Si creían que tenían conocimientos previos suficientes para hacer el recorrido más breve, lo hacían dentro del recorrido 1. Otra expresión de una de las estudiantes fue: siempre poder elegir nos hace sentirnos más implicados en nuestras cosas. Igual si me iba mal, sabía que en la próxima elegía un recorrido más completo y más largo, ¿sí? La importancia del estudiante del reconocimiento acerca de lo que necesita y lo que puede desarrollar en cuanto a su formación. Y del recorrido 2 tuvimos varios también fragmentos muy positivos. Un estudiante puso: quería para esta unidad algo con más ejercitación porque lo necesitaba, es la segunda vez que la curso y necesitaba más práctica. ¿Sí? Nuevamente el reconocimiento de las necesidades de aprendizaje específicas de cada estudiante y la elección, la posibilidad de elegir un recorrido, una trayectoria alternativa en función de esa necesidad formativa. Y después otra expresión: me gustan mucho los videos, aprendo mejor con todo lo visual, pero también necesito un profe que me ayude a entender lo que veo. Este recorrido me sirvió para esto, sobre todo en el último paso, en donde podían hacer prácticas y donde tenían prácticas individuales y prácticas en pequeños grupos con el docente, ayudándolos a observar algunas acciones específicas. Bien, este fue uno de los recorridos, más bien en una asignatura donde tenía contenido teórico y práctico de observación. Y después tuvimos otra asignatura que en realidad la llamamos por la elección temática, es decir, esta trayectoria era elegida por la elección del tema. Los estudiantes, es una asignatura preclínica, es endodoncia, que es una asignatura donde empiezan a hacer prácticas ya en simuladores acerca de cómo hacer un puente, cómo reparar una caries, cómo hacer un montón de prácticas bien específicas de la odontología. Y acá también habían planteado 2 recorridos. Un primer recorrido
completo con contenido más bien teórico en la primera parte y un contenido más práctico en la segunda parte, y un recorrido 2 donde directamente profundizaban en las acciones prácticas. Es decir, el recorrido 1 era más completo en el sentido de volver a abordar contenidos teóricos que probablemente ya habían visto en unidades anteriores y en asignaturas anteriores, y acá las reforzaban en función de la práctica que estaban aprendiendo. Ahí aparece en el punto 1 endodoncia, definición, objetivos, el punto 2 anatomía dentaria aplicada a la endodoncia, el punto 3 interpretación radiográfica, el punto 4 instrumental en endodoncia. Y ya los últimos 3 pasos eran los 3 pasos prácticos: preparación quirúrgica de los conductos, preparación química de los conductos y la obturación del sistema, el tratamiento del barro dentario y bueno, ya las acciones más clínicas. En el recorrido 2, los estudiantes que creían que no necesitaban la parte teórica ya podían directamente elegir el recorrido 2, donde hacían el mismo tiempo pero con más práctica clínica, más práctica preclínica, ¿sí? En el recorrido 1 había teoría y práctica con espacios de práctica más reducidos. Los resultados de esta asignatura, la verdad es que fueron muy buenos. Es una asignatura que además genera como mucha motivación, porque son las primeras asignaturas donde empiezan a poder poner en práctica lo que quieren hacer, ¿sí? Esas materias que enseguida los introducen en el ejercicio profesional. Y bueno, acá teníamos los mismos datos que en la asignatura anterior. En el recorrido 1 de los 60 inscriptos, 60 finalizaron el recorrido, los 60 aprobaron esta unidad, digamos, esta unidad que era la primera del tratamiento del barro dentario y la preparación de las piezas para ese tratamiento. Aprobaron la unidad un 100%, y cuando fuimos a ver las listas de cotejo que se implementaron en el 2019 a estudiantes que en la práctica también estaban haciendo este desarrollo, la tasa de aprobación, el porcentaje de aprobación de la tasa, el porcentaje era el 80%. Sí, ahí también fuimos a mirar los datos concretos que teníamos, que son las listas de cotejo que utilizan los docentes para evaluar a los estudiantes en las prácticas preclínicas y en las clínicas, y veíamos esta diferencia en cuanto a la aprobación. En el recorrido 2, es decir, los estudiantes que eligieron solamente la práctica, de 53, 50 finalizaron, 40 aprobaron el parcial, y ahí sí la tasa, el porcentaje fue un poquito menor. Bueno, para ir cerrando, por favor, Lourdes, porque te excediste un montón, más de 10 minutos de más. No, ¿en serio? Perdón. Sí. Entonces, listo. Cierro con las tres condiciones anteriores: que el aprendizaje estudiantil depende del autoconocimiento de los estudiantes, que es importante en la enseñanza pensar los nudos más significativos y pensar secuencias ordenadas para las secuencias alternativas. Bueno, eso es todo. Perdón, mil disculpas por haberme excedido en el tiempo. Gracias, Lourdes. Se prepara ahora la ponencia El desafío de la educación posterior a la pandemia, a cargo de Enzo Matías Agüeros Lucero. Buenas tardes a todos. Como decían, soy Enzo Agüero, soy de la ciudad de La Rioja, en Argentina. Pertenezco a la Universidad Nacional de La Rioja. Y justamente esta presentación surge a partir de una propuesta realizada por el espacio curricular de la carrera en Ciencias de la Educación, la Tecnología e Informática Educativa, siempre ligada justamente a nuestro campo, ¿no? Que es educación, pero sobre todo está enfocada en lo que es la enseñanza media, nuestros adolescentes. Claramente no es una novedad que la educación y sus estrategias han evolucionado a lo largo de la historia. Hoy pensar en una clase 100% tradicional y expositiva es algo que quizás está desencajado por completo con respecto a la realidad de nuestros estudiantes. Es algo que debemos prestarle mucha atención. Considero que el mayor de los desafíos de la actualidad es lograr justamente que esta no solo sea atractiva, sino también significativa, que es algo que está planteado desde la Ley Nacional de Educación, la 26.206, en donde no solamente debemos tener en cuenta todos los desafíos que se presentan, sino que como agentes activos de la educación
debemos entender que estamos trabajando con personas, sí, con seres, y que ellos deben ingresar, permanecer y egresar del sistema educativo. Ahora, dentro de esta investigación, dentro de todo este proyecto realizado, me realizo una serie de preguntas. Una de ellas es hasta qué punto lo que aprenden diariamente se convierte en una herramienta útil para ellos, sobre todo teniendo en cuenta, no sé cuál será la realidad a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? Pero en nuestro sistema, sobre todo en mi ciudad, hay una diferencia significativa entre las herramientas que se utilizan en el nivel secundario y las que se utilizan en la universidad, que sigue siendo una institución 100% tradicional. Entonces, a partir de eso nos preguntamos si se pueden adquirir nuevos conocimientos de la mano de nuevas competencias. En lo personal considero que sí, creo que deberíamos trabajar como un bloque todos los niveles del sistema educativo para que esto no se convierta justamente en un caos. Ahora, con todos me refiero sobre todo a los docentes, ¿no? ¿Cómo enfrenta el docente estos nuevos desafíos? Nuevos desafíos digo porque desde que comenzó la pandemia nos estamos enfrentando de manera constante a realidades que por ahí no estamos preparados en su totalidad, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con estas cuestiones y con un cierre o con poca apertura para poder enfrentar estos nuevos desafíos. Claramente, mencionando todas estas cuestiones, las tecnologías de la información y la comunicación llegaron a nuestra sociedad no desde ahora, desde hace mucho tiempo, están completamente instaladas y son herramientas de gran significatividad para la construcción colaborativa de conocimientos. Desde el sistema educativo, sobre todo en nivel secundario, accedimos muchísimo al uso del Drive, a Padlet, por ejemplo, como uno de los tantos recursos que se han utilizado durante este tiempo. Otras que pasaron a ser de los recursos más comunes dentro de los docentes durante la pandemia, ya que ayudaron a mantener el vínculo dentro de lo que se podía, ¿no? Aunque este haya sido de manera virtual. Si hay algo que no dudamos los que formamos parte del sistema educativo y sobre todo los docentes es sobre las capacidades tecnológicas que tienen nuestros estudiantes. Tienen un manejo increíble con respecto a estos recursos y por eso el modelo de clase tradicional es algo que sostenemos nosotros, es algo que ya no va con esta época, porque claramente está fuera de lugar, ¿sí? En la ciudad de La Rioja, algunas escuelas están siendo modelos de lo que se conoce como el Aprender 2030, que tiene un enfoque y una mirada hacia la educación del futuro, ¿sí? Se planifica y se organizan las actividades por proyecto, y ahí entra como los grandes conflictos en los que se han tenido que enfrentar los distintos espacios curriculares, porque justamente cada uno empieza a ceder desde su espacio a ciertos lugares en donde no se siente cómodo o no ha sido, como decía anteriormente, preparado. No dudamos de que en general los docentes y las capacidades que tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Eso es algo que resaltamos. Lo que sí hemos observado a partir de nuestra práctica, de nuestra investigación, que tiene que ver, que como repito, está enfocada en la educación media, en alumnos de escuelas de gestión pública y gestión privada de la ciudad de La Rioja, de la zona central y de la zona periférica. Coincidimos en esta muestra que se realizó de unos 130, 140 alumnos, que los alumnos se distraen, que están aburridos, ¿sí? Y ahí es donde entra uno de los enormes desafíos, aparte de los tantos que ya tiene la educación, con respecto al docente, es ¿qué hacemos con ese grupo de alumnos que están ahí, que forman parte del sistema y que solo existen, ¿sí? Y ahí nosotros, todos los adultos responsables, debemos tener en claro que es importante que de una u otra manera debemos y podemos integrar estas herramientas. Hay que tener en claro que estamos formando a una generación de jóvenes que requieren que nosotros estemos a la altura, ¿sí? Y no necesitamos ser especialistas en informática para poder acompañarlos en este proceso. Está bien permitirnos otorgarles un lugar a la par nuestra como constructores y guías del conocimiento, y sobre todo, aquí hay una parte quizás un poco conflictiva, es que no debemos tener miedo a que ellos nos corrijan en el uso de estos elementos. Debemos tener la suficiente amplitud mental y la predisposición como para aquellos que tienen quizás un doble manejo de la información con respecto a las tecnologías puedan integrar
sus conocimientos a los nuestros. Y eso sería como genial, fantástico. En estos años de pandemia, claramente muchas son las opciones que se presentaron y les comento, soy docente de lengua y literatura, trabajo de primero a quinto año, que es lo que abarca el nivel secundario en mi ciudad, ¿sí? Y constantemente nos enfrentamos a cuestiones como, ay, ¿por qué estudiamos esto? ¿O por qué leemos esto? Quizás el problema no es tanto con la literatura, pero sí lo es con la lengua, con el manejo de las normas y todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del idioma español como tal, ¿sí? Para esto, bueno, había que buscarle la vuelta y ver de qué manera todo el mundo pueda llegar a incorporar de una u otra manera los elementos gramaticales propios de nuestro idioma. Y bueno, como departamento de expresión y comunicación, investigamos sobre esta plataforma, esta aplicación Geniali, que es muy probable que más de uno la conozca, y pasó a convertirse en uno de los recursos más utilizados dentro de los colegios a los cuales formamos parte, ¿sí? Por si no la conocen, es un espacio que ofrece infinidad de opciones, ¿sí? Y que nos permitió ver también cómo los estudiantes podían construir el conocimiento a través del juego, ¿sí? A través del crear distintos dispositivos y distintos recursos que después eran compartidos hacia otras personas, porque con personas me refiero a otros estudiantes, ¿no? Porque ellos, la idea era incorporar las herramientas y ponerlas en práctica. Bueno, los de quinto año, por ejemplo, decir, bueno, ver cómo funcionan las oraciones subordinadas, sustantivas y adjetivas, y cómo las pueden implementar y cómo pueden acercar ese conocimiento a los más pequeños, que en este caso sería primer año, que rondan una edad de 13 años. ¿Sí? La idea es que estas herramientas en línea se conviertan de manera interactiva en un recurso más que se puede utilizar de manera individual o colectiva. Con esto que les decía, bueno, todo el tiempo nos pregunta, bueno, ¿para qué enseñamos la gramática? ¿De qué nos sirve reconocer verbos, sustantivos? Y claramente uno no va por la vida pensando, acabo de utilizar un modificador indirecto. Y no, claramente tienen razón, o sea, uno no va pensando en ese tipo de cuestiones a medida que va recorriendo el día a día. Pero nuestro trabajo pasa justamente en explicarles que hablar correctamente nuestro idioma no es tan sencillo como parece, que tiene muchas normas, que tiene muchas reglas, y que hay elementos que debemos tener en cuenta, ¿sí? Lo que sí considero que debemos cambiar los docentes en relación a esto es el cómo le enseñamos. Y eso es algo que los estudiantes, con todas estas herramientas que ellos manejan, nos permitieron ver a nosotros como agentes activos dentro del sistema. Como decía, Geniali nos abre una puerta a miles de opciones. Desde lo personal, enseñar gramática jugando, creando juegos de video se ha convertido en uno de los elementos más significativos ante los que personalmente me he enfrentado. Y sí, la investigación por parte del docente es en el uso de esta herramienta es realmente importante, pero abrir la posibilidad del manejo total de la propuesta por parte de los estudiantes llevó a que esta actividad y este tema en particular se conviertan en significativo para ambos, ¿sí? En mi ciudad se habla mucho de la importancia de los contenidos significativos. Pero creo que tenemos mucho para aprender desde ambas partes. Entonces, creo que la palabra clave para la educación del siglo XXI es esto de significatividad, ¿sí? Como importante. Desde el lado de la literatura, sorprende muchísimo la cantidad de obras que tienen incorporadas los estudiantes, sí, pero ya no están pegados tanto al formato papel como quizás lo teníamos nosotros hace, ni siquiera digo 20 años atrás, 5 o 10 años atrás, sino que recurren a nuevos recursos como Wattpad, que es algo que no es nuevo, ya lo conozco desde hace unos 10 años, en donde no solo pueden acceder a una gran variedad de propuestas literarias, sino que también pueden compartir las propias. Y otras quizás más actuales, por así decirlo, como Spotify, que tiene algunos recursos muy interesantes para poder trabajar, como son los podcasts, que son similares a lo que antes, en la época de mis abuelos, era la radionovela, ¿sí? Y este es un recurso distinto para ellos, los sorprende porque no es algo a lo que se encuentren familiarizados, piensan que en Spotify se escucha música nada más, y no, podemos ir un poco más allá, ¿sí? Y resulta bastante atractivo. Ahora, retomando el eje central de esta presentación, ¿cómo hacemos más creativas nuestras clases? Y sin lugar a dudas estamos ante un desafío enorme. No creo que exista un manual con las indicaciones específicas y por eso los docentes
Somos y debemos ser constructores constantes de nuestras propias prácticas. En el mundo de la educación podemos tomar dos caminos, el de lo seguro, lo cómodo, lo que conocemos, o aquel que estamos dispuestos a asumir riesgos y al desconocimiento nos va a abrir nuevas puertas y ventanas. Considero que lo ideal sería la segunda opción, esto de adentrarnos al mundo de lo desconocido, descubrir, arriesgarnos, perder un poco el miedo al fracaso de la educación, porque hablar de fracasos en el sistema educativo es algo significativo, pero es una puerta nueva al conocimiento, y creo que ahí es donde debemos enfocarnos los docentes y los futuros agentes que van a formar parte dentro de este sistema educativo, que creo que es una problemática global a la que nos estamos enfrentando. Muchas gracias, Enzo, por tu exposición. Damos lugar a la siguiente ponencia. Enfoque fenoménico, gestáltico, cognitivo-constructivista, educación para el siglo XXI, a cargo de Joel Olivares. Sí. Bueno, pues realmente me ha encantado la presentación de Enzo Agüero. Creo que coincido con las posturas que él ve con relación a alumnos, a la actitud de los alumnos, sobre todo porque cualquier actividad de educación hay que verla desde el punto de vista del aprendizaje, más que de la enseñanza, ¿no? Y yo creo que esta visión es la que nos lleva básicamente a cambiar la posición del docente, más que seguir programas, más que desarrollar actividades para que sean estas aplicadas, y sobre todo elegir los conocimientos. Básicamente es tratar de comprender cómo aprenden los alumnos y cuáles son sus bloqueos por los que no aprenden de manera completa, ¿no? Este trabajo de metodología de la creatividad lo hemos desarrollado ya desde el inicio de nuestra institución, que se basa en relación a la teoría de la percepción, y básicamente de lo que tratamos de hacer, pues es lo que plantea Enzo, otra forma de desarrollar esta actividad de enseñanza-aprendizaje, pero basados básicamente en las neurociencias, ¿no? El tema central, insisto, nosotros como diseñadores lo hemos desarrollado desde el punto de vista del aspecto creativo, y sobre todo en un área completamente, esencial, que es el dibujo. El dibujo no solamente como la representación de los objetos, sino básicamente la ideación gráfica. Es decir, cómo imaginamos o cómo podemos desarrollar esa imaginación, o la pregunta básica, ¿de dónde salen las ideas? Es decir, la docencia se basa específicamente en programas, en metas concretas, donde se enseña un procedimiento, y para llegar a una meta concreta, sea hacer un logotipo, sea hacer un diseño industrial, sea hacer un objeto arquitectónico. Pero básicamente el mostrar cada paso, lo que nunca se cuestiona es el tema de las ideas o de la creatividad. Entonces, a eso nos hemos abocado desde el inicio de esta institución, en entender y comprender cómo funciona el tema de la creatividad. Y en principio, verlo como una metodología. Es decir, la relación entre la lógica con la estética es diseño. La estética sola es arte, y la lógica, pues, es tecnología, pero la estética con la lógica es diseño. Por eso se puede plantear una metodología de creatividad fundamentada básicamente
en esta teoría de la percepción. En la teoría de la percepción está el proceso cognitivo, dentro de los cuales está, dentro de este proceso cognitivo, el tema de la creatividad. ¿Qué significa esto? Es que nosotros, para aprender cualquier tema o cualquier objeto de estudio, tenemos que interactuarlo, tenemos que interpretarlo, tenemos que dramatizarlo, tenemos que utilizarlo con nuestro lenguaje y traducirlo a situaciones, inclusive que sean análogas, o sea, que no sean tan específicamente de una solución en cuanto a la pregunta que se nos ha hecho, ¿no? Pero aquí tenemos un tema, un problema, que es por la razón por la cual en este momento hemos vinculado estas motivaciones de la actividad como parte de esta metodología. Y esto significa que hay un motor con el cual nos lleva a nosotros a desarrollar esa creatividad o a bloquearla. Y esto forma parte de estas motivaciones, donde gana más la socialización o la afirmación, pero básicamente como protección de tu entorno o de tu ser, que realmente arriesgarte. Y eso es lo que planteaba el profesor Enzo. O sea, que hay dos caminos. Uno, irse por lo tranquilo, donde el alumno interpreta que la educación es hacer tareas, solamente la tarea limitada, y hacer una sola opción, o sea, es exclusivamente como proceso inteligente, y la primera idea que se le ocurre, esa es la que hace. Y todo lo demás es un proceso básicamente de ilustración. Entonces, donde se confunde que el diseño no es la esencia de la idea, sino básicamente el método de construir la ilustración o el objeto en sí. Entonces, ante esta posición, lo que nos genera esta motivación de la actividad es que hay otros puntos, como es la agresión, la aventura y la fantasía, donde están implícitos dentro de estas actividades. Es decir, el ser humano tiene todas estas actividades, estas motivaciones de la actividad. Y entonces la metodología que planteamos es que se vincule la agresión, la sensualidad, la aventura y la fantasía con la metodología. Y la metodología la vamos a plantear básicamente con la geometría. Esa es la relación con los aspectos de la lógica, ¿no? Entonces, para esto hay otro factor que es el método de investigación. Es decir, nosotros cuando planteamos la educación como un método de investigación, es el alumno el que va a encontrar soluciones totalmente personales. Es una exploración consigo mismo, o sea, hasta dónde es capaz él de que puede aprender. Pero esto se circunscribe también en una visión fenomenológica. Esto significa que todo conocimiento es relativo y puede ser esquemático y por lo tanto repetitivo. Con el actual Internet nosotros accedemos a cualquier información instantáneamente, o sea, no necesitamos ni libros ni recordarla, pero eso nos da una visión completamente esquemática de la realidad. Entonces, lo que hemos cambiado básicamente es el enfoque sintético del método, o sea, no el analítico. El analítico sirve solamente para ir buscando partes esenciales de los objetos. El sintético es la experimentación, donde nosotros podemos tomar una parte, pero esas dejarla fuera y empezar a trabajar con el objeto en sí, con el objeto en su completez, para que busquemos otras opciones, otros desarrollos, quitando la parte que nos corresponde de estudio, ¿no? Se llama método iconográfico porque trabajamos con un concepto
de interpretación semántica, que es el icono. Entonces, este tiene una naturaleza arquetípica y nosotros todas las visualizaciones y todas las imaginaciones que tenemos, las imaginamos a través del icono. Si nosotros partimos del icono del objeto, podemos hacer un proceso de exploración, pero inverso, es decir, catártico, donde nuestra intención básicamente sea destruir al objeto esquemático para llegar a encontrar la esencia de los objetos y por lo tanto cierto conocimiento. Esto, como les digo, nosotros lo llevamos al tema del dibujo y lo hacemos como trabajo de iniciación al diseño. Es un curso que se da 2 horas al día por 5 días a la semana y esta es la primera imagen que nos presentan como experimentación. Les pedimos que copien que hagan un bosquejo de una botella y en 5 minutos, y lo hacen a pesar de que en este caso son alumnos de artes plásticas en la Universidad de Barcelona, perdón, de Granada, en el curso de diseño gráfico, pero no tienen, digamos, el dibujo de bosquejo no lo hacen como una realización, aunque son capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, el dibujo nos da muchas características, muchas carencias, sobre todo de personas que no tendrían que haber pasado un examen de arte y poder estar en esta facultad. Este dibujo lo dejamos y después pedimos otro dibujo donde se interprete lo que consideran que es creatividad. ¿Cómo se puede modificar este objeto? Y entonces hacen una estilización, hacen deformaciones y por ahí un chico hace una imagen como de animación, pero lo que podemos observar que la mayoría hacen unas deformaciones y siempre hacia el lado derecho. Es decir, hay una visión esquemática de la creatividad. Y esto es básicamente porque no tienen ninguna experiencia en creatividad y no pueden sacar ninguna información perceptiva porque no la han desarrollado. Aquí empieza el tema del curso. Les enseñamos desde cómo tomar el lápiz, cómo cómo dibujar con una mano. Es un trabajo táctil, cómo desarrollar con movimientos naturales y lograr hacer figuras geométricas simples, círculos, líneas rectas, cilindros, conos, y después cómo sombrearlos para producir una materialidad. Después observamos la botella, pero ahora sí como un método de análisis estructural, donde podemos ver cuáles son las piezas que componen esta imagen. Esto tiene una fundamentación en la percepción. Y después cómo lo hacemos material con el sombreado, ¿no? Inmediatamente nosotros hacemos esa comparación. Aquí estamos con 2 horas de una sola sesión. Entonces podemos ver cómo iniciaron ellos, los mismos alumnos, con estos dibujos empíricos y cómo lo hicieron después de un método de 3 o 4 indicaciones y sobre todo con una visión estructural. Entonces ya se nota mucha mayor materialidad, perspectiva y sobre todo ilustración, hasta llegar porque hay talentos inmediatamente a imágenes completamente elaboradas. Con este tema comenzamos los conceptos y vemos las imágenes estructurales como bosquejos, después las proporciones a través de los cubos y después viene el método de creatividad. Es decir, para entender el concepto de proporción, lo que nosotros hacemos es cambiar las proporciones. Es decir, no nos basta en copiar los objetos para sacar objetos completamente proporcionados, sino nos vamos a la exploración. Si sabemos que tenemos 3 partes, un cilindro, un cono y otro cilindro, se cambian las proporciones y aparecen miles de objetos que nosotros
sabemos que existen. También hacemos con modelos de papel cambios de proporción de las partes, y entonces nos encontramos con figuras como las 2 o 3 finales, donde ya no representan un esquema de una tijera, sino ya son otros objetos completamente que nacen de ese icono, pero no son ya, es decir, ya se rompió la visión esquemática de la tijera y se entra a la creación de objetos nuevos. Y la pregunta es esta: ¿es posible imaginarlos antes para poder proyectarlos? No, sino tiene que ser un trabajo fáctico, tiene que ser un trabajo de exploración. Entramos al tema de las deformaciones, que es básicamente la complejidad, entrada en la complejidad. Y entonces explicamos aquí en esta imagen los tipos de deformación, y después les damos método de cómo pueden hacer estas deformaciones, y después las aplicaciones en el objeto icónico, que es, en este caso, esa es la botella. Y aparece después la ilustración, donde ya utilizan material de más tamaño y con una expresión más suelta. Y entonces alumnos que estaban delimitados, aburridos, o temerosos de qué es lo que va a hacer, o temerosos de exponerse, aquí disfrutan, se ve las formas sensuales y bastante libres de la manera como se hacen los dibujos, ¿no? Dentro de esta deformación, logramos entender cómo nosotros, es decir, percibimos. Cuando se habla de la percepción, se analiza el proceso perceptivo casi anatómico, ¿no? Pero la percepción tiene un enfoque esquemático. Es decir, la inteligencia no ve los detalles, sino ve simplemente la interpretación esquemática como un proceso de defensa, para no estar analizando cada cosa que estamos observando. Entonces, cuando pedimos que se haga una deformación por rotación, se hace estas figuras que son como muy geométricas, y esto nos va a representar, en todos lo hacen de esta manera, un cilindro en rotación. Pero si construimos este cilindro con papel y lo rotamos, nos damos cuenta que es otra cosa la rotación. O sea que nada tiene que ver con esta visión esquemática. Y entonces aquí es cuando podemos empezar a entender que la percepción hay que enseñarla, la percepción hay que educarla. Es también un proceso de conocimiento, pero con el objeto en sí. Entonces, después el dibujo ya va a representar mucho más esta deformación, y la aplicación al icono es bastante compleja, ¿no? En esta etapa de cortes, porque estamos manejando el objeto tridimensional y con todos estos aspectos de geometría para su deformación, sin perder su iconocidad, siempre trabajamos primero todos los conceptos con cilindros, esa es la metodología, y después lo vamos a hacer la aplicación hacia el objeto icónico. La primera imagen es la primera que hacemos, y ahí se queda ya entendido cuál es el concepto de un cilindro con cortes y sustracciones. Pero si ponemos una calca y podemos hacer otra pregunta misma, hacemos otra imagen que es mucho más compleja que la primera. Y después otra calca y podemos hacer otra imagen que la segunda. La pregunta es esta: ¿es posible imaginar esta imagen? No, no es posible. Podemos imaginar la primera, pero no la tercera. Y entonces esto nos ayuda a entender lo que es el diseño, el valor del diseño, donde nosotros traducimos a un escritorio o a una pantalla parte de la memoria y parte del proceso metodológico para llevar a aprender la complejidad del concepto, ¿no? Está lo mismo con penetraciones.
Joel, para ir cerrando la presentación y los conceptos La que venís transparencia. hablando. Aquí es interesante ver cómo se hace primero con la imagen, con un cilindro, una imagen básica, toda la experimentación, después la aplicación al objeto icónico, pero después una síntesis creativa. Es decir, el método, el que es el método es que vamos, cada concepto que avanzamos, vamos conjugando los conceptos ya anteriores. Y entonces las imágenes se van haciendo cada vez más complejas. Aquí estamos en el tercer o cuarto día de sesiones y los dibujos son mucho más complejos, mucho más profesionales, pero sobre todo que la imagen icónica ya no está aquí puesta como en este caso, sino ya forma parte de una composición donde el objeto icónico está en un plano posterior. Es decir, se empieza a desarrollar esta motivación y aplicaciones hacia el diseño. Aquí pasamos a la parte semántica, que es el tema de la ambigüedad, que es la relación entre dos objetos. Primero de una manera muy creativa, se vuelve a hacer dibujos muy tímidos, después más elaborados, como una idea constructiva, pero ya para aplicarlos ya a una realización, donde está muy bien construida, ¿no? En esta parte. Pero al regresar al icono de la botella, podemos ver una ruptura con la creatividad. Es decir, la creatividad aquí es, la ambigüedad es fusionar dos objetos, pero el reto es cómo lo hago con el tema de la botella. La incongruencia es otro aspecto semántico, donde cuestionamos la funcionalidad del objeto para conocerla y no dar por hecho absolutamente nada. Y entonces, igual en las tres partes, primero entender este aspecto de experimentación con otro objeto, entramos al tema del icono de la botella y después la ilustración. Y ya para terminar es este ejercicio de síntesis, donde aquí hay una ideación, pero no hay una representación. Aquí ya hay una representación y aquí sobre todo hay un proceso de ilustración. Al final es la ilustración gráfica, son alumnos de diseño gráfico y entonces ellos hacen con lo que ya saben hacer, que es lo que les han enseñado en las otras clases como ilustración y como diseño, pero todos son de una manera creativa. Y bueno, para terminar nada más esta idea que percibir esquemáticamente nos impide ver la complejidad que hay en la naturaleza. Nuestra percepción siempre está muy detrás de lo que realmente es esta naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Joel. Una extensa exposición. Te excediste en 11 minutos. Y continuamos con la exposición de la ponencia Dispositivo Pedagógico de Extensión para Inserción en Empleos Tecnológicos, a cargo de Luciana Terrini. Pido disculpas al resto de los expositores por los excesos que hubieron en las presentaciones. Luciana, no se te escucha. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, ¿se ve la presentación? Sí, perfecto. Si querés, Luciana, podés apagar tu cámara, así no se hace tan lenta la interfase. Bueno, me presento primero. Bueno, mi nombre es Luciana Terreni, soy docente del Instituto C. Sapientiae de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Y bueno, les voy a presentar esta ponencia denominada Dispositivo Pedagógico de Extensión para la Inserción en Empleos Tecnológicos, que es una experiencia que realizamos en la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software
de este instituto. Voy a apagar la cámara. Bueno, Genial. Básicamente esta es una experiencia que llevamos adelante durante este año, durante el 2022. Está en desarrollo todavía y tiene que ver con algunos cambios post pandemia que pudimos ir percibiendo al principio del año. Básicamente, considerando que la educación superior en los últimos tiempos ha consolidado, digamos, la articulación de la docencia, la extensión y la investigación, partiendo de esas funciones como posibilitadoras de transformaciones sociales y culturales, podemos ver que la educación superior, que enseña a partir de lo que investiga y descubre, una educación superior que investiga a partir de lo que enseña, y una educación superior que contribuye, mejor dicho, a mejorar su entorno social desde la docencia y desde los resultados de sus investigaciones, es el objetivo final que amalgama estas tres funciones de la educación superior, de la docencia, la investigación y la extensión. Específicamente, en esta experiencia nos centramos en la extensión, la cual se entiende como la cooperación y la colaboración interactiva entre la educación superior y otros actores que, combinando distintos saberes y aprendiendo cada uno de los otros, en una labor conjunta puedan contribuir a la expansión de la cultura colectiva y múltiple, y a la construcción y uso socialmente productivo del conocimiento, priorizando la atención de los problemas de los sectores más postergados. Considerando esa concepción de la extensión, la cual se erige como un recurso para la democratización del conocimiento y encarna la función social de contribuir a mejorar distintos aspectos de la sociedad, desde la detección de problemáticas, diagnóstico y posterior organización de actividades que tiendan a realizar aportes y soluciones. La actividad de extensión pertenecen a diferentes géneros, que pueden ser cursos, talleres, proyectos, proyectos de responsabilidad social, de formación laboral. Considerando todos estos aspectos de la extensión, generó una línea de trabajo referida a actividades de extensión para el año 2022, y a partir de inquietudes surgidas en reuniones de la Tecnicatura en Análisis y Desarrollo de Software, se dio un ciclo de seminarios denominado Herramientas para la Inserción en Empleos Tecnológicos, donde se plantearon un conjunto de objetivos que tenían que ver con reconocer las distintas vías de inserción laboral, fuentes de empleo y oportunidades profesionales en el mercado IT, reconocer técnicas y herramientas para desarrollarse en el mundo del trabajo, ya sea en el ámbito público, privado o también en el emprendedor, y desarrollar habilidades blandas relacionadas al trabajo en equipo y a la comunicación. Partiendo desde estos objetivos, es que se plantearon un conjunto de seminarios en este ciclo, los cuales se desarrollaron, digamos, en 5 encuentros. Uno se denominó Trabajo Remoto y Gestión de Equipos Distribuidos, otro se denominó Criptomonedas y Finanzas Digitales, el tercero, Nuevos Perfiles y Puestos a la Industria del Software, el cuarto, Mundo Laboral IT, Perspectivas y Desafíos del Mercado Laboral IT, y Herramientas para el Emprendedor de Software, que es uno de los seminarios que se encuentra, digamos, inconcluso, y pertenece, digamos, al ciclo, que todavía no se ha desarrollado. Este ciclo de seminarios
partía de la idea, ¿no?, de poder concretar estos objetivos que mencioné anteriormente, y este ciclo pertenecía a esta línea de trabajo de extensión planteada por el instituto, que surge también a partir de una necesidad de satisfacer una necesidad de los que estaban ingresando. Este año se dio la particularidad post pandemia de que el número de inscriptos en la carrera se triplicó, lo cual no solamente le pasó a la carrera del instituto, sino a muchísimas carreras del sector IT. También lo que encaminó este ciclo de seminarios fue las distintas percepciones que estos alumnos ingresantes tenían acerca del área y acerca de la actividad, y también en esto de que era una buena oportunidad de generar una actividad de extensión dentro de este objetivo institucional de trabajar la docencia, la extensión y la investigación como una triada dentro de las cátedras. Estos seminarios se fueron desarrollando bajo una modalidad híbrida. 3 seminarios dos seminarios, mejor dicho, se han desarrollado en la modalidad presencial y 2 en la modalidad virtual, y bueno, queda este 5º que se va a realizar presencialmente ahora en el mes de octubre. Algunas cuestiones importantes que han surgido es que luego de ir realizándose cada uno de los encuentros, se han realizado cuestionarios, entrevistas a los grupos, porque eran actividades que, si bien se pensaron para los alumnos egresados, también se abrieron a la comunidad, considerando que la ciudad también tenía empresas de software que querían participar, y también otras carreras vinculadas. Se realizó la apertura de esta actividad y luego se realizaron encuestas y entrevistas grupales y se procesaron los datos para básicamente determinar si se habían cumplido esos objetivos que se habían planteado y cuál era la percepción de los participantes de estos ciclos de seminarios, y si efectivamente esta actividad contribuía de alguna manera a generar un espacio de formación por fuera de la formalidad de cada una de las asignaturas de la carrera. Bueno, algunas cuestiones que se hallaron tenían que ver con resaltar que de estos instrumentos de recolección de datos se pudo obtener evidencia de que justamente se cumplieron estos objetivos propuestos para este dispositivo pedagógico, porque, bueno, de las entrevistas y de los cuestionarios se recogían percepciones positivas por parte de los participantes. Y además, una cuestión que surgió dentro de las entrevistas grupales que se realizaron es que en cada uno de los encuentros surgieron nuevas temáticas para profundizar o que los participantes fueron mencionando como posibles temas o posibles tópicos de formación en instancias posteriores. Algunas estaban vinculadas a lenguajes de programación orientados a objetos específicamente, por otro lado al pensamiento computacional, y otro de los aspectos fue a la marca personal a la hora de la búsqueda de empleo. Esas son algunas de las cuestiones que surgieron a partir de estos instrumentos con los cuales se trató de alguna manera recabar evidencia que permitiera de alguna manera poder visualizar si este dispositivo pensado no desde el área de extensión, si efectivamente había cumplido con su cometido.
Igualmente, todo esto se encuentra en proceso porque todavía falta un encuentro y bueno, la idea es procesar toda la información. Al final, si esto representa esta exposición representa un avance de esos resultados. También es importante mencionar que además de esto que surge, ¿no? de estos instrumentos de investigación que mencioné anteriormente, también nos encontramos en proceso de evaluar cuáles fueron los aprendizajes de los estudiantes, que se puede constatar o se puede evidenciar que construyeron y que forman parte, digamos, del plan de carrera. También otro aspecto es el de desarrollo profesional y académico de los docentes que participaron, porque esto fue un trabajo conjunto entre distintas cátedras, la organización de este dispositivo pedagógico. Y después también tener información acerca de la satisfacción y los aprendizajes de la comunidad a la que se apuntaba. Es importante mencionar que esta instancia de trabajo No sé si es un corte local de Luciana o si todos están escuchando no la presentación. Se cortó, no la estamos escuchando ahora. Entonces tenía problemas de conectividad. Estaba llegando al final de su exposición. No la escuchamos a Luciana, no sé si nos escuchás. Se debe haber caído, sí. Luciana, si se cayó la... Sí, porque hasta se desconectó. Sí, se desconectó, se le cayó la conectividad. Qué pena. Faltaba, entiendo, muy poquito para terminar. Estaba un poquito excedida en tiempo, pero estaba, digamos, cerrando su exposición. Bueno, esperemos que se pueda conectar. No nos queda mucho tiempo para un intercambio, pero si tienen entre los expositores alguna pregunta para realizar a otros expositores de lo que fueron compartiendo, de estas experiencias de desde un lado académicas, desde el área de universitaria, a nivel medio. Fue muy interesante escuchar lo que cada uno, digamos, fue contando de la realidad que va viviendo, porque lo lindo es que vimos que hay expositores que vienen de distintos lugares del país y de Latinoamérica. Y eso está muy bueno para ver, bueno, que hay mucha diversidad, y es interesante ver lo que está pasando también en otros lugares. No sé si tienen alguna pregunta para realizar. ¿No? A mí me gustó mucho escuchar el resumen, ¿no? de Enzo, para, digamos, ubicarnos, ¿no? y ponernos, ¿no? en tema de lo que, digamos, que las tecnologías eh, atravesando y fueron marcando todas las áreas. Y el área educativa venía como esquivando, ¿no? el tema de la aplicación y el uso de las tecnologías en el aula hasta que llegó la pandemia y lamentablemente hizo mella, y hubo que empezar ¿no? a salir a capacitarse, capacitar, empezar a interactuar, empezar a buscar otras herramientas, porque también hizo que el aula cambie un poco mucho, ¿no? Desde el punto de vista del estudiante, de las motivaciones para poder, poder conectarse, motivarse con los contenidos, y seguir adelante. Muy interesante, Enzo. Lo experimentado desde La Rioja. No sé si querés agregar algo más. Sí, 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 la verdad es que, bueno, creo que es un desafío al que nos enfrentamos todos, de una u otra manera. En el nivel medio las consecuencias también fueron como significativas justamente por todas estas cuestiones a las que nos tuvimos que enfrentar, sobre todo
teniendo en cuenta que vivo en una ciudad en donde las desigualdades económicas y sociales son significativas, entonces por ahí esto de la tecnología también se convirtió en un elemento de exclusión dentro del sistema, y después esto de tratar de reincorporar a los estudiantes a las aulas ha sido como uno de los grandes desafíos a los que nos hemos enfrentado. Sostengo y repito nuevamente, la clave para el éxito en este caso es el acceder a y el relajar un poco ciertas cuestiones, porque los adolescentes lo requieren, el sistema lo requiere, y debemos dejar de lado un poco esas tensiones por ahí a las que venimos acostumbrados y empezar a naturalizar algunas prácticas, sobre todo para que el conocimiento sea significativo, que es lo que realmente importa. Genial. ¿Se pudo volver a conectar, Luciana, si querés cerrar y terminar, digamos, desde el punto de vista oral, tu exposición, tu cierre, tu conclusión, Luciana? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, no sé en qué parte quedé, pero bueno, La quería conclusión, nos cerrar faltó la diciéndoles que, conclusión. bueno, que ahora voy a enviar el... Ah, bueno, básicamente la conclusión es que pudimos observar mediante los relevamientos que se habían planteado, si bien no hemos procesado todos los datos porque todavía queda uno de los seminarios por desarrollar, y que se encuentra también en análisis de acuerdo a un conjunto de categorías, digamos, cuáles han sido, digamos, las fortalezas y debilidades de implementar este dispositivo de extensión que tiende, digamos, a ampliar un poco el conocimiento y la formación en cuanto al mercado laboral IT. Solamente eso, y ahora les paso el enlace para que tengan mayor información sobre este trabajo. Gracias. Genial, gracias Lourdes. Me quedé con la presentación de Federico, que fue el primero hoy. Esto, ¿no? De que en sí mismo el aparato tecnológico no es nada si no viene, digamos, acompañado de toda una capacitación, formación, porque si no termina siendo simplemente un aparato material, y donde le falta, digamos, todo, digamos, el contenido, ¿no? Haciendo, digamos, desde por ahí mi mirada, cierto paralelismo con esto, ¿no? Del ser analfabeto tecnológico, o sea, el aparato no es nada si no puedo tener las herramientas que me permitan cómo poder usarlo. No sé si querés ampliar un poco más, Federico. Sí, bueno, tal cual, ¿no? En algún sentido siempre la tecnología educativa, yo vengo de las ciencias de la educación, pero bueno, siempre tuve afinidad con el mundo tecnológico, hice la escuela técnica, siempre me gustaba la computadora antes de la era de Internet incluso. Y en educación siempre un poco pasa esto de la promesa tecnológica, yo decía el solucionismo tecnológico, ¿no? Y trabajo en formación docente, entonces, bueno, por ahí un poco para problematizar con los alumnos y demás, les planteo esto, digamos, ¿no? Es decir, bueno, la pandemia o esto de la tecnología, de alguna manera vamos a salir más fortalecidos. El fin de la educación siempre es, de alguna manera, lograr distribuir conocimiento a toda la ciudadanía, a toda la población, y bueno, de alguna manera, muchas veces estas cuestiones tecnológicas, que suelen ser modas y que después se pasan y los problemas persisten. Y bueno, somos una de las regiones más desiguales del planeta, el sistema educativo le cuesta cumplir su función democratizadora, y creo que eso es lo que nos está ocurriendo un poco en la post-pandemia, digamos, ¿no? Yo creo que todas las visiones estas del aprendizaje centrado en el alumno, lo colaborativo, todo eso es muy importante, digamos, ¿no? Pero esta otra visión, que un poco desde la política educacional se insiste, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cómo podemos pensar, digamos, las condiciones reales donde tiene que trabajar este docente, que se enfrenta con un desafío cada vez más complejo, donde también la política educacional es compleja, porque los sistemas educativos sí están en crisis, plantean reformas, pero los problemas persisten,
y son de una envergadura profunda, que no con una solución fácil tecnológica, así con una plataforma, o con estas visiones que muchas veces vienen de otros sectores que no son propiamente del mundo educacional, digamos. Como decía Enzo, estaba en el cómo lo hacemos, cómo lo llevamos a la realidad, cómo lo bajamos. Lourdes, ¿nos querés hacer una pregunta? Ay, no se te escucha. Ahí activo. Bajé la mano inactivada. No, que coincide mucho con la visión de Federico. La verdad, esto de la inclusión digital desde las políticas, vemos mucho trabajo en la UNCS de General Sarmiento, trabajo en Concepción de Uruguay también, y mucho de las políticas de inclusión pasan por la capacitación docente, a veces desconociendo las realidades donde están los docentes inmersos. Entonces, por ahí las capacitaciones van o a cuestiones tecnológicas o a veces a cuestiones didácticas, pero sin reconocer qué le sucede al docente que está enseñando en un contexto con ciertas dificultades, con una infraestructura que no acompaña, con una tarea docente que a veces es muy complejo, que hay que ir corriendo de un colegio al otro para sostener el ser docente. Entonces, destacaba como esta mirada acerca de algo más complejo, más amplio, y también como lo mencionó Enzo, pensar que estas situaciones en realidad no pueden resolverse desde una única dimensión, sino que es necesario como abordar la formación docente mirando muchas perspectivas. Sí. Así que la verdad es que muy interesante. Sí, con una mirada mucho más sistémica y no tan enfocada a lo tecnológico. Sí hubieron muchas presentaciones, incluida la tuya, la de también Marina y de Hugo, que se me vienen en este momento, que hablaban, ¿no?, de estas prácticas, digamos, de estudiantes en el ámbito laboral a través de pasantía. Cómo Luciana, sí, no, Mariana, cómo lo fueron amalgamando dentro de la materia para que esta práctica profesional pueda, digamos, tener su repercusión, y bueno, ver cómo los estudiantes también lo ven desde su lado. A los estudiantes, en realidad, ya la materia hace como 15 años que la damos, con lo cual al principio nosotros les buscábamos el trabajo y nos dimos cuenta que esto generaba muchos problemas, porque lo que era la realidad de una continuidad del mundo académico. Cuando los estudiantes comenzaron ellos a buscar su práctica y ya vienen a la materia con la práctica conseguida, realmente el pasaje del mundo académico al mundo del trabajo fue muchísimo más rápido y lo viven ya como parte de su formación y entran a la facultad sabiendo que cuando lleguen a tal momento van a tener que entrar al mundo del trabajo y van a tener que pasar por esto, y vienen a vernos capaz un año antes a preguntarnos qué pasa si tienen que ir a una entrevista, qué instrumentos les podemos dar, si es pertinente tal o cual lugar. La mayoría de los estudiantes cobra por su trabajo, así que eso también le da más contexto de práctica laboral. Son muy la diversidad de opciones que hay al momento del pago. Claro. Pero bueno, yo no me había quedado con esa pregunta de que si ellos venían con esa organización en la cual iban a trabajar, era algo que ellos eligen. Ellos eligen, sí, ellos inclusive lo que sí nosotros podemos hacer, que de un cuatrimestre al otro les pidamos que cambien de organización. Si vemos que en esa organización no es una organización saludable, si el trato no es bueno, si realmente no se trabaja bien, entonces bueno, desde las tutorías podemos aconsejarlos que cambien de trabajo. Ellos también pueden decidir que no, digamos. Bueno, hacemos hincapié en que el maltrato no es una situación viable para la práctica, y mucho menos para una práctica, para la primera práctica, ¿no? Así que estamos muy atentos con ese tema, ¿no? Y cuando los primeros años que ellos esperaban que nosotros le diéramos la pasantía, era realmente muy complejo el asunto, porque lo tomaban como que era parte de la facultad. Hasta que un alumno vino un día y me dijo: arquitecto, no sabe lo que me pasó. ¿Qué te pasó?
me quedé estudiando a la noche, al otro día tenía que trabajar, tenía mucho sueño, me quedé, y a las 10 de la mañana me llamó el titular del estudio y me dijo, ¿por qué no viniste a trabajar? Ahí me di cuenta, dice, de que el trabajo era una cosa y la facultad era otra. Y sí, la verdad que sí, el abismo. Genial, gracias. Gracias, gracias. Lourdes, interesantísimo las opciones que le dieron a los estudiantes y el resultado que pudieron ver en los exámenes de esta, digamos, posibilidad de hacer una trayectoria diferente de la materia acompañada con elementos, digamos, tecnológicos, desde videos. ¿Cómo surge la idea? Bueno, en realidad la idea surge en pandemia porque los estudiantes durante los 2 años no pudieron hacer un montón de las prácticas que tenían que hacer. La Facultad de Odontología tiene un hospital odontológico y en realidad por el aislamiento solamente quedaron docentes y estudiantes de posgrado, es decir, ya recibidos, haciendo las prácticas con con los pacientes que llegaban a la clínica, que además fueron bastantes, como no se cortó porque es área de salud. Tuvieron los docentes y los estudiantes de posgrado. Y entonces los estudiantes de grado quedaron con un montón de prácticas sin resolver. Y entonces ahí tratando de ver cómo se congeniaban los dos cronogramas, un 2020 que había estado totalmente trunco y un 2021 que arrancó con semipresencialidad, teníamos dos calendarios al mismo tiempo, estudiantes que venían desfasados un año y estudiantes que empezaban con semipresencialidad. Y entonces ahí les propusimos a los docentes empezar a pensar en trayectorias alternativas para los estudiantes y darles un poco la responsabilidad a los estudiantes en, bueno, las prácticas las van a hacer, pero por ahí los trayectos más teóricos podían pasar por otros espacios que no fueran la facultad de edilicia, ir a la facultad a hacer las prácticas. Y ahí empezaron a surgir el diseño de materiales interactivos, el diseño de los videos para saldar algunas distancias entre la presencia y la distancia, digamos, volviendo a repetir. Y bueno, y en este año, en el 2021 y ya 2022, pensamos en formalizar estas trayectorias alternativas, que los estudiantes pudieran elegir qué hacer en algunos contenidos, no en todos, sino aquellos contenidos que eran menos estructurantes o menos críticos de cada una de las asignaturas. Hay algunos contenidos que son totalmente esenciales de las asignaturas y eso sí tenían una forma única. Pero empezar a darles la posibilidad de elegir en función de lo que ellos reconozcan acerca de saberes existentes, habilidades que ya tienen adquiridas o que adquieren en otros contextos. Un poco lo que decía Marina o decía Hugo también pasa en odontología. Ellos empiezan a trabajar como asistentes dentales en otros consultorios mientras se están formando. Entonces tal vez algunos estudiantes algunas prácticas o algunos saberes ya los tenían adquiridos por estas prácticas informales o como acompañantes en el ejercicio. Entonces también darles la posibilidad de quien quería podía adelantar un poco su cursada con estas trayectorias alternativas. Pensar muy fuerte, un poco recupero lo de Joel, ¿no? Estas miradas acerca de los desarrollos más cognitivos, de la diversidad del aprendizaje, que no todos aprendemos de la misma manera, no todos aprendemos de la misma forma, buscamos recursos cognitivos distintos, tenemos maneras de procesar la información diversas que tienen que ver con nuestra historia, con nuestros acercamientos a otras realidades, a otros contextos. Entonces, poder incluir eso en los programas de formación y no pensar en estudiantes que tienen los mismos saberes porque somos totalmente distintos, porque tenemos historias diferentes, porque tenemos un bagaje cultural totalmente diferente también. Entonces, tomarlo como un capital para empezar a pensar diferentes trayectorias. De ahí surgió un poco la idea. Se están sumando cada vez más asignaturas. Está claro que esto insume un esfuerzo docente muy grande, así que no es, digamos, obligatorio, es a elección y a decisión de cada una de las asignaturas, y está el departamento del área pedagógica que los acompañamos en lo que necesiten acerca del diseño, de pensar alternativas, y bueno, todas estas cuestiones más didácticas que los acompañamos desde el área. Genial, gracias. No sé si los que están participando quieren hacer alguna pregunta a través del chat.
las podemos leer. No. Bien. No sé si alguno de los expositores tiene algo para cerrar, algún comentario más para realizar de lo que expusieron o de lo que vieron que otros colegas han expuesto. Bien, entonces, un gusto haber compartido esta comisión de pedagogías e investigación interdisciplinar. La docencia es un mundo que siempre tiene elementos y cosas para seguir investigando. Sin educación no somos nada, no existimos, porque nos ayuda a definirnos, a seguir creciendo, progresando, proyectándonos, y estos espacios de intercambio, de experiencia, son hiper enriquecedores desde mi punto de vista, porque nos permite de alguna manera ver lo que está sucediendo con nuestros pares, acá, allá, más allá, donde cada uno está desde su lugar, y permite tener una mirada de querer seguir avanzando y evolucionando en la educación, con todos los traspiés, con todos los obstáculos que la educación tiene, pero que más allá de eso sigue remando y sigue estando tirando para adelante. Muchas gracias a todos por participar. Éxitos en los proyectos que están encaminados y encaminándose, y nos vemos el año que viene en otro Interfaces.